Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu trabajo, con tus familiares, con tus amigos, con todos tus seres queridos. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Que la bendición de Dios sea derramada en tu vida, que la paz sea derramado en tu vida, que el amor sea derramado en tu vida, que el Espíritu de Dios se derrame en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en toda el área de tu vida. Amén. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado Dios hasta hoy y que nos da otro día más, que su misericordia nos extiende. Tenemos salud, tenemos un hogar, tenemos que comer, estamos bendecidos. Le damos muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hasta hoy. Nos levanta y nos da una nueva oportunidad para buscar, aprender de Él, acercarnos a Él. De verdad, es el único propósito de este canal. Que te acerques a Dios, que tú te acerques a Dios, no a religión, que te acerques a Dios Todopoderoso. Que el Espíritu de Dios sea derramado en tu vida, que sea tocándote, que sea levantándote, que sea dándote esa paz que necesitas, esa paz que necesitamos todos. Amén. Así les pido, ¿verdad? Como siempre, que tengan su palabra. Pueden descargarla en el teléfono, pueden, ¿verdad? Y que seamos escudriñando su palabra. Es el único propósito de este canal. Que tú te acerques a Dios, que aprendes a Dios, ¿verdad? Que aprendas de Dios, de parte de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios más que con las Sagradas Escrituras. Y primeramente es darle la gloria a Él y la honra por todo lo bueno que ha sido hasta hoy con nosotros, con todos nosotros, que nos despierta otro día de bendición para dar, ¿verdad? Para ver su luz y su amor por medio de sus Sagradas Escrituras. Así, hermanos, les pido que sean abriendo su palabra, ¿verdad? En 2 de Corintios 3, vamos a leer 2 de Corintios 3:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La letra dice: siendo manifestado que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una vez más, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así, Señor, le damos toda la gloria. Amantísimo Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por toda la bendición que nos ha derramado, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo lo bueno que ha sido, Señor, aunque no lo merecemos nadie, Señor. Usted ha sido bueno con nosotros. No solo amándonos desde el principio, sino mandando a su Hijo unigénito, Señor, para que muriera por todo el mundo, para perdón de pecados, Señor. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias y toda la gloria y toda la honra, Señor. Le pedimos en este momento, Señor, que su Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, que derrame su Espíritu en todo aquel que está viendo este mensaje, Señor, que sea tocando su corazón, que sea su palabra, Señor, entrando en el corazón, en lo más profundo de su ser, de sus huesos, Señor, y en nuestras vidas, Señor, que sea derramándose su Espíritu, Señor. Le damos gracias, Señor, acordándonos de todo aquel que no tiene un pan que comer, no tiene donde dormir, aquel que está en una cama postrado en la enfermedad, Señor, que usted sea llegándoles la salvación a todas esas personas, Señor, a todo aquel que está en guerras, todo aquel que está en tribulación, todo aquel que está enfermo, Señor, que usted sea tocándole, Señor, levantándole, porque usted es un Dios vivo y de poder, Señor. Le damos gracias, Señor, porque estamos bendecidos, Señor, y estamos a punto de escudriñar su palabra, Señor, que es verdad, que su palabra nos santifica y es verdad, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. ¿Verdad? Dice la Escritura. Dice la Escritura: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu
Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ven, hermanos, todo lo que hemos estado dando hasta hoy, hermanos, y ahí en 2 de Corintios Pablo está escribiendo esto, está tremendo, hermanos, porque somos carta, ¿verdad? Somos carta de Cristo, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios. Ese es todo el propósito desde el principio, que Dios, su Espíritu, ¿verdad? Jesús murió en la cruz para que usted y yo tengamos acceso al Espíritu de Dios. Y no es malo, hermanos, acercarnos a Dios en estos tiempos que la maldad se ha multiplicado de gran manera. Las muertes, los asesinatos, todo lo malo está creciendo. La transgresión de la ley, que es pecado, la desobediencia, está en todos los aspectos, en todas las noticias, en todas las televisiones. Se habla únicamente y nada más de tanta perdición, de tanta muerte, de tanta injusticia en este mundo. La injusticia que el hombre, nosotros como seres humanos, se ha propagado en todo el mundo. Guerras, muertes, pestes, todo lo que está pasando hoy es para que abramos los ojos y para que nosotros nos acerquemos a Dios, a escudriñar su palabra. Pablo nos está diciendo, no con tintas y con el Espíritu del Dios vivo. Ese es el mensaje de que el Espíritu de Dios more en nosotros, que more en tu persona, que tú te acerques a Él, que le pidas perdón por todo lo que has hecho, por todo lo que hacemos, pedirle perdón y que aceptemos a su Hijo amado Jesús para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Si no obedecemos, no podemos ser portadores del Espíritu, hermanos. No hay tal cosa. Por eso todo lo que había en el tabernáculo anterior, ¿verdad? En el tabernáculo, lo que pasaba, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nada más se podía estar en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná dado por Dios, el pan de Dios. Era lo único que podía estar en el lugar santísimo. Que todo eso lo reunió Jesús viniendo a este mundo. Jesús es la verdad y la vida. Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él muere, se rasga el velo y el Espíritu de Dios, ahora tenemos acceso a que nosotros busquemos de Dios, oremos, buscar de Dios. No vas a poder conocer a Dios si no escudriñas la palabra. No hay forma de que conozcas a Dios si no escudriñamos la palabra. Jesús por eso dice escudriñar las Escrituras todo el tiempo. Y también dice Jesús, no dejes que nadie te engañe. Hoy nos debemos de estar comiendo la Escritura. Es el pan de Dios que entra en nuestra vida y nos da vida, su palabra. Siendo con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En tablas de carne del corazón. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? De lo que hemos estado hablando, y ahorita vamos para allá. Jeremías 31, del 31 al 33. Pero ahorita vamos a Deuteronomio 30, ¿verdad? Deuteronomio 30, el 6, dice la Escritura: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Desde Deuteronomio, hermanos, Dios, en Deuteronomio 6, la intención de Jehová, que es Dios, Jehová o Yahvé quiere decir yo soy. Por eso cuando dices yo soy Jehová, es yo soy el que soy. Yo soy el que soy, es lo que quiere decir. Él es el que es.
Él nunca deja de ser. Nosotros dejamos de ser. Dios no. Dios nunca deja de ser. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. A Él sea la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Y Él es el que vive. Amén. Dice la Escritura: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Siempre Dios, desde el principio, lo único que quiere es tu corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Desde Deuteronomio está lo que Dios quiere. Y el corazón de tu descendencia, ¿ves? El corazón de la descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Verdad que dijo Jesús que el primer mandamiento es que? Oye pues, Israel, Dios el Señor es uno, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Amar a Dios. Si tú amas a Dios con todo el corazón y con todas tus fuerzas, hermano mío, cumples los 4. Y el segundo que dijo Jesús es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que cumple del 5º al 10º de los mandamientos verdaderos de Dios. La gente se quiere sacar de los mandamientos. Oh, hermano, es el amor. Hermano mío, el amor no cambia. El amor sigue siendo el mismo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño al prójimo. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el cumplimiento de cualquier mandamiento es el amor al prójimo. El amor, hermano, que no cambia de Dios. Dios no cambia. Aunque hoy la gente te prediquen que sí, Dios no cambia. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. Dios circuncidará tu corazón. Circuncisión en el corazón. Ahora el Espíritu de Dios, lo que está hablando Pablo en 2 de Corintios 3, ¿verdad? Que ahora el Espíritu de Dios, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aunque todos quieren sacar los mandamientos para afuera, Pablo te está diciendo lo mismo que dice en Deuteronomio. Ya no está escribiendo el Espíritu de Dios vivo en tablas de piedra, ahora las escribe en tu corazón. Esa es la enseñanza de Pablo y muchos dicen que no. Por eso en 1 de Corintios, vamos a 1 de Corintios 7, del 17 al 19, dice la Escritura, y es Pablo a los Corintios, lo mismo. Vean, hermanos, para que vean cómo no hay contradicción en la palabra, no la hay. Nada más que muchos quieren hacer un versículo, hacer una enseñanza de un versículo, cuando nosotros debemos de ver las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios no se envejece, y la palabra de Dios es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. Según 1 de Corintios 7, dice, del 17 al 19 dice: pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Subráyalo. Esta es una orden de parte de Pablo a todas las iglesias, que verdad, Pablo fue uno de los apóstoles que más iglesias puso según la historia, lo podemos ver, y Pablo está dando una orden, hermano, a todas las iglesias, las cuales hoy se han olvidado de esta orden, porque el Espíritu de Dios es el que inspira a Pablo. Hermanos, el Espíritu de Dios es el que ha inspirado toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu de Dios. Y aquí está dando una orden a todas las iglesias. Dice: fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide.
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hubo un pacto que se le fue dado a Abraham, que era la circuncisión de todo hombre. Esa era la circuncisión antigua, hermano mío. Jesús vino a pagar el precio, murió, fue cortado, fue molido en una cruz. Ya no hay circuncisión. La circuncisión verdadera es la misma que Deuteronomio y en 2 Corintios 3:3 te está diciendo Pablo. ¿Qué es la circuncisión? Sino con el Espíritu de Dios vivo en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los mandamientos de Dios que estaban en las tablas de piedra ahora están en tu corazón. Lo mismo que Deuteronomio dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Vivas. A fin de que vivas. Nos regresamos a 2 Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Ves? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cristo vino a cumplir o Cristo vino a desobedecer? ¿Cristo vino a obedecer o Cristo vino a desobedecer, hermano mío? ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu de Dios. Está en la palabra, hermano. El Espíritu de Dios que ahora mora en ti y mora en mí. Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo resucitó? ¿Porque fue desobediente? ¿O porque fue obediente? Porque fue obediente, hermano mío. Ahora seguimos a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo que Él vino a enseñar, Él vino a hacer, Él vino a amarnos. Él vino a amarnos en la expresión verdadera de lo que es ser los mandamientos de su Padre. Juan 15, 9 y 10 lo puedes corroborar, donde dice, he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Jesús vino a permanecer en el amor de Dios que no cambia. No dejes que nadie te engañe. Primera de Juan, de lo que está hablando Pablo en 2 Corintios 3:4 dice la escritura, Primera de Juan 2 del 1 al 6, dice la escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ves? El justo, el que no desobedeció. Jesucristo. Tenemos un abogado para con el Padre, el verdadero puente, que es Jesús. Es el verdadero sumo pontífice, es Jesús. No un hombre, no ningún hombre. El verdadero sumo pontífice es Jesús, porque Él es el puente, en verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Jesús. Y tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Y en esto sabemos que cuando le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Subráyalo, hermano mío. El 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Jesús resucitó por ser justo, porque no es pecador. Y ahora estamos siguiendo a Jesús, no estamos siguiendo a ningún desobediente. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Subraya esta palabra y apréndetela. El que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad, porque todos tus mandamientos son verdad, dice Salmo 119. Todos tus mandamientos son verdad. Y si son verdad todos tus mandamientos, hermano mío, la verdad, ¿cuándo deja de ser verdad? Nunca. Y la mentira jamás será verdad. Por eso Jesús dice, no dejes que nadie te engañe todo el tiempo. 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debemos andar? En obediencia.
debemos de andar como Jesús anduvo. ¿Cómo, hermano? No se puede. Hermano mío, el Espíritu de Dios, si mora en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Espíritu de Dios mora en ti. Lo que pasa, hermano mío, es que hoy hay unas enseñanzas de que, es el Espíritu, sí, pero no obedeces. Y si no estás obedeciendo, eres mentiroso. Y si no obedeces, el Espíritu de Dios no mora en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. El Espíritu de Dios. Ya no en tablas escribe, y ese mensaje lo vimos. El Espíritu de Dios es el que escribió las tablas, hermanos, el dedo de Dios. Y el Espíritu ahora escribe sus mandamientos en ti. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 3, el 5 y el 6, dice la Escritura: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto, hermano? También el nuevo pacto ha sido... Muchos dicen que el nuevo pacto es la cruz. La cruz no es el nuevo pacto, hermano mío. Jesús venció la muerte y pasó por la cruz, y Él es victorioso. Y cuando Él está en la Santa Cena, dice: este es el nuevo pacto. Este es mi pan y esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por vosotros. ¿Qué es el nuevo pacto, hermanos? Su sangre preciosa, limpia, justa. Sangre justa. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué le hizo el pecado a nuestro Maestro? Todo el peso del pecado cayó en la persona de nuestro Señor Jesús en la cruz. Hoy seguimos a Jesús. Si no te hace detestar el pecado, la muerte de Jesús, entonces, si no el Espíritu de Dios mora en ti, tenemos que seguir a Jesús, apartándonos de la transgresión de la ley, porque Jesús es justo, santo, y murió santo. Es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Jeremías, con la palabra de Dios, hermano mío. Jeremías 31, del 31 al 33, dice la Escritura: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley. Ese es el nuevo pacto. Jesús venció en la cruz. Jesús venció en la cruz y el Espíritu de Dios resucitó a Jesús. Al tercer día, Él vive para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué vive? Porque es santo. Jesús es santo. Jesús no desobedeció. Hoy ponen a Jesús como un estandarte de desobediencia, la cual no es. Jesús jamás dijo que Él venció para que tú y yo viviéramos como quisiéramos. Exaltó la ley de Dios. Jesús. San Juan 15, 9 y 10. He permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Murió Jesús Santo guardando los mandamientos de Dios. ¿Exaltó la ley? Sí, la ley de Dios. El nuevo pacto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Somos ministros. Asimismo hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:6.
no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí ves? Jesús permaneció en el amor de Dios, murió santo, digno, recto, resucitó al tercer día y Él vive. Todos hoy tenemos que seguir a Jesús, no a religión, no a religiones, hermano mío. Si tú estás en una religión donde no te dicen que guarde los mandamientos de Dios, dice la Escritura, no lo digo yo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y este es Nuevo Testamento, como muchos le dicen, Nuevo Testamento, nuevas escrituras, cuando la palabra de Dios no cambia desde Génesis hasta Apocalipsis. No cambia. No cambia. Salmos, con la palabra de Dios, Salmos 33, del 4 al 11, dice la Escritura: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia. ¿Qué es Jesús? Justo. ¿Cómo murió Jesús? Justo, santo, y resucitó al tercer día. Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. ¿Qué es temer a Jehová, hermanos? Eclesiastés 12. ¿Qué dice Eclesiastés 12, hermanos? 12. No hay necesidad de hacer muchos libros. Esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios, hermano. El respetarle, el amarme. Si tú le amas a Dios, tú respetas lo que Él ha dicho. Si tú amas a Dios, tú respetas, tú obedeces lo que Él ha dicho. Y no pasará, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. 8, Salmos 33, 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿Ves? Hace nulo el consejo de las naciones. Todo el mundo, hermanos, tiene sus leyes, ¿ves? Todo el mundo tiene sus leyes. ¿Por qué? Porque Moisés dio una ley. Dios tiene su ley y Moisés trajo una ley. Si tú eras transgresor de la ley, venía la paga o la consecuencia, que era la ley de Moisés. ¿No te queda claro? Bueno, todas las naciones tienen leyes hoy. Y Dios hace nulo los consejos de las naciones, porque la ley del hombre no puede cambiar al hombre. Así pagues dólares, así pagues pesos, así pagues lo que tengas que pagar, seguimos siendo pecadores, desobedientes. Y ves cómo Pablo se cumple en las Escrituras. Ellos iban tras una ley. ¿Cuál ley? La de Moisés, no la de Dios. Porque acabamos de leer que invalidaron mi pacto. Si toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura, el mayor ejemplo que tenemos hoy, hermano, es que Israel no guardó los mandamientos de Dios. Ese es el mayor. ¿Ves? Jesús vino a cumplir y a guardar. Eso es estar en el amor de Dios. Y murió justo, resucitó al tercer día. ¿A quién seguimos? A Jesús. A Jesús. No seguimos a hombres, no seguimos a doctrinas de hombre. Jesús lo dice, no seguimos mandamientos de hombre, seguimos mandamientos de Dios. No dejes que nadie te engañe. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El 11, subráyalo, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.
El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es el consejo, hermanos? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Romanos 2, 25 al 29, dice la Escritura: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué leímos en 1 Corintios 7, 17 al 19? Ya no es la circuncisión en la carne, es la circuncisión del corazón, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Pablo, y todo mundo creyendo que Pablo está hablando de los mandamientos que fueron abolidos, hermanos. No, el nuevo pacto es que ya no escribe el Espíritu de Dios. El nuevo pacto es que ya no escribe los mandamientos en piedra, las escribe en tu corazón, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Pero tenemos que escudriñar la palabra y no dejar que nos engañen. Hay muchas doctrinas y religiones allá afuera, las cuales no salvan al hombre. Lo que salva al hombre es que Jesús vino al mundo a morir limpio, recto, justo, derramó su sangre justa, limpia, recta, nuevo pacto. Y que el pecado puso a Jesús en la cruz. Y que le amamos tanto que si le amamos guardamos sus mandamientos. Jesús lo dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ves lo que dice Pablo en Romanos? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu incircuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y en 1 Corintios dio una orden, sino el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Ves cómo todo tiene sentido, hermano mío? Si escudriñas la palabra de Dios. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Eres transgresor de la ley. Primera de Juan, ahí vamos a poner una pausa. Primera de Juan 3:1, dice la Escritura. Primera de Juan 3, del 1 al 9, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos. Subraya todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Ves? No hubo transgresión ni hay pecado en Él. Y sabes que Él apareció para quitar nuestras desobediencias, hermano mío. Seguimos a Jesús, al obediente. ¿Cómo que tenemos que ser? Obedientes. ¿A qué? A los mandamientos, hermano mío. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Ves, hermano? Lo que pasa es que todo el mundo, como no le interesa al mundo lo de Dios, y apartan la palabra de Dios y se esconden de Dios, como Caín, hermanos. Por eso el mundo está como está hoy. Guerras, pleitos, celos, disensiones, enemistades, muertes, porque se apartaron de Dios. Por eso este mensaje, hermano mío: acércate a Dios, guarda sus mandamientos, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesús resucitó porque es justo. Y ve lo que dice el 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel
que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El 8 y el 9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Ves? Toda la escritura es así. Si eres desobediente, eres del diablo. Si eres obediente, ¿eres de quién? De Dios. Jesús vino a morir justo, el obediente, hasta la muerte, y le seguimos a Jesús, al que es obediente, no al que fue desobediente, hermano mío. Eso es lo que debemos de andar enseñando y ministrando con su palabra, no lo que yo pienso, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todos los versículos, escudriñalos. Para eso es este canal. Escudriñalos, apunta los versículos y tú sé estudiándolos para que la palabra de Dios te hable a ti. No que te estén hablando de diferentes doctrinas. Jesús no vino a enseñar otra doctrina. No dejes que nadie te engañe. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hemos nacido de Dios, por eso no pecamos. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué está hablando Romanos? Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida como circuncisión el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ves, hermanos, en Romanos lo que está diciendo? En Romanos 2, 28 y 29 está diciendo, pues no es judío el que lo es interiormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón. Lo mismo que está hablando en 2 de Corintios 3. Somos ministros de un nuevo pacto, porque ahora sus mandamientos están escritos en nuestro corazón, hermano mío. Es la de corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No dejes que nadie te engañe. Por eso, en Deuteronomio 7 y 8, vamos a este Deuteronomio, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Deuteronomio 7 y 8, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Que yo te ordeno hoy. Y en Éxodo 20 ya dimos en Éxodo 20, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso está exactamente en los 10 mandamientos. Hay 4 mandamientos que son para Dios. En mero en medio, hermanos, en mero en medio están estas hermosas palabras. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nunca ha sido religión. Nunca ha sido religión. Todas las religiones están haciendo obras, las cuales dice Pablo en sus escritos, no es por obras para que nadie se gloríe, pues parece que les está diciendo Pablo, hagan obras. Y hacer conciertos, y hacer esto, y hacer lo otro, y hacer aquello, pero obedecer a Dios jamás. Ojo, obedecer a Dios jamás. Obedecer a Jesús, que vino a guardar sus mandamientos, el justo, y Él vive, y estamos siguiendo a Jesús, gloria a su nombre.
No dejes que nadie te engañe. Si morimos, hermanos, con pecado, no vamos a entrar al reino de Dios. Aunque haya venido Jesús, el seguir a Jesús es apartarte a una nueva vida, estar en el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. Aceptas a Jesús, te apartas del mundo y de todo lo que hacen en el mundo. Ahora obedeces a Dios. A Dios. Deuteronomio 30, el 9 y el 10, dice la Escritura: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de tal manera que se gozó sobre tus padres. ¿Vistes? Dice, el 8 dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y el 9 dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, ojo, sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley. ¿Ves? Sus mandamientos y sus estatutos. Una cosa son los mandamientos, otra cosa son los estatutos, hermano mío. Ya con Jesús, ya los estatutos del libro de la ley ya no. Con Jesús ya no. Con Jesús los mandamientos de Dios sí. He permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es el grande mandamiento, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el primero y más grande mandamiento. Lo dijo Jesús. Jesús no vino a abolir, Mateo 5:17, no dejes que nadie te engañe. Jesús no vino a abolir la ley, ni los profetas, hermano mío. Y qué casualidad, todos los profetas, ¿qué le iban a decir a Israel? Su pecado. ¿Qué era el pecado? Transgresión de la ley. ¿Qué estaba Israel haciendo todo el tiempo? Desobedeciendo a Dios. Si eso no es ejemplo para nosotros, y en toda la escritura está, hermano, y hoy se está predicando lo mismo, hermano mío, otras cosas y otras obras, en vez de predicar la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Los mandamientos de Dios, hermano mío. Mis mandamientos y los estatutos del libro de la ley de Moisés. ¿Ves? Y lo probamos en el mensaje pasado, que hay la ley de Dios y la ley de Moisés en el libro de la ley, hermano mío. Esa no estaba en el arca, adentro del arca, no. Lo que estaba dentro del arca eran los 10 mandamientos. Lo que estaba afuera era el libro de la ley, y esa era por testigo contra ti. Esos eran los decretos que fueron clavados en la cruz. Eso fue todo lo que Jesús pagó, y ya no estamos bajo esa ley. ¿Ves? Pablo y las escrituras tienen sentido cuando estamos hablando y que decimos, y lo tenemos que decir con la palabra. Pablo siempre estuvo diciendo que ya no estamos bajo la ley. ¿Cuál? La del libro de la ley, no la de los mandamientos de Dios, porque acabamos de ver a Pablo en 1 Corintios 7, del 17 al 19, que es una orden, que ya la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. Esa es la nueva vida en Jesús. En Deuteronomio 4, 44-45 dice la escritura: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Ves? Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley del libro de Moisés. Y los decretos y los estatutos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Hoy, porque Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. También los mandamientos de Dios. No, hermano mío. Porque con Jesús no podemos matar.
Con Jesús no podemos adulterar, con Jesús no podemos mentir, con Jesús no podemos tener otros dioses. No dejes que nadie te engañe. Los mandamientos de Dios son verdad, la palabra de Dios son verdad, el Padre es verdad, el Espíritu de Dios es verdad y Jesús es verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Ves? La verdad nunca deja de ser verdad. Salmo 119, léelo todo. Todos tus mandamientos son verdad, dice. Segunda de Corintios 3, y vamos a Segunda de Corintios 3, el 7 es donde muchos hermanos, por eso digo hermanos que no podemos hacer una fe basados en un versículo. Ponen un texto para pretexto para desobedecer a Dios, basados en un solo texto hermanos, y aquí muchos se confunden. Dice la Escritura, 2 Corintios 3:7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ojo, y si el ministerio de muerte fue grabado, por eso muchos días, a veces hermano mío, es el ministerio de muerte, la ley de los 10 mandamientos, hermano mío. El nuevo pacto es que ya Dios, en Espíritu de Dios, no escribe en tablas de piedra, sino las escribe en tu corazón. El ejemplo perfecto es Israel, que no obedeció mi pacto, lo acabamos de ver en Jeremías. Invalidaron mi pacto, dice Jeremías. Pero el nuevo pacto es que el Espíritu de Dios ahora pone su ley, sus mandamientos en tu mente y las escribe en tu corazón. Esa es la diferencia, hermano mío. La ley nunca fue de muerte. La ley es de vida, de Dios da vida. Estamos en esta vida y Dios trajo sus 10 mandamientos que son la luz, hermanos, y Jesús es la luz del mundo porque guardó sus mandamientos. ¿Ves? Es la luz, por eso no hay ninguna contradicción. Y tenemos esta vida para vivir. Y lo que nos da vida es primero que ya tenemos un Salvador, que la sangre preciosa, justa, limpia, que es Jesús, y ahora, porque le amamos, guardamos sus mandamientos. Ahora vivimos en rectitud. Eso es la justicia de Dios. Deuteronomio 6:25. Ya lo hemos dado ese versículo. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra sus mandamientos, hermano mío. Esa es la justicia de Dios. Pero ahora la gente dice, oh, la justicia, como si la justicia hubiera desaparecido. Precisamente porque ven unos versículos y dicen, ya ves, hermano, ya no son mandamientos. Entonces, ¿qué está hablando entonces Pablo en 1 Corintios 7:19? Ya la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Ves? Ahora el Espíritu de Dios pone sus mandamientos en nuestra vida. Ese es lo que nos da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿ves? Fue con gloria, es viejo pacto, nuevo pacto. El nuevo pacto es que ahora el Espíritu de Dios escribe en tu corazón. Los escribe, los pone en tu mente y los escribe en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero la gente, hermanos, agarra un versículo para torcer las escrituras y decir, no, ya ves, los mandamientos de Dios ya no. Ese era un ministerio de muerte. Pablo te está diciendo que en verdad es. En la misma carta, ¿por qué? Porque Pablo te está diciendo en 2 Corintios, dice, el cual, 2 Corintios 3, lo acabamos de leer, antes de que Dios, de que el Espíritu de Dios Pablo está escribiendo, ¿verdad? Bajo el poder del Espíritu de Dios, o inspirado en el Espíritu. Y antes de dar el 7, te está dando el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y empezamos con 2 Corintios 3:3, que dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.
El nuevo pacto en Jeremías está exactamente diciéndote lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 3. Y ya leímos Romanos, que no es judío el que lo es exterior, sino interior, el que guarda los mandamientos de Dios. ¿Ves? Ya no es judío el que nació en sangre judía. Ahora es judío todo aquel, hermano mío, todo aquel que acepta a Jesús, acepta su forma de vivir. ¿Y cuál es su forma de vivir? Siendo justo. Tenemos en esta vida que ser justos, hermanos. ¿Por qué? Porque en el reino venidero no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a tener dioses ajenos. Santo eres, Señor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque desobedeció. Porque desobedeció, hermano. Oílo. No entró a la tierra prometida porque desobedeció. Dijo, háblale a la peña. Y él, enojado por el pueblo de Israel, golpeó la peña, hermano mío. Y Jehová le dijo, no entrarás tú ni esta generación. No, la primera generación entró, hermano mío, la primera generación no va a entrar. El primer nacimiento de carne no va a entrar, hermano. No va a entrar el primer nacimiento en carne, hermano. No va a entrar, porque la carne es enemistad para Dios, hermano. Lo dice Pablo en sus cartas. Sino los que nacen en el Espíritu, y el Espíritu pone sus mandamientos en tu mente y las escribe en tu corazón. No dejes que nadie te engañe. El Espíritu de Dios, Ezequiel 36, 25 al 28 dice la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hablando acerca de que Moisés le dijo, háblale a la peña. ¿Se acuerdan? Primero le golpeó, le dijo que golpeara a la peña primero, ¿verdad? Y salieron agua de la peña, hermanos. ¿Quién es la peña? Jesús. Aquí nos está diciendo que el Espíritu de Dios nos limpiará y correrán ríos de agua viva. ¿Ves? Todo tiene sentido. Por eso a Jesús ya no lo podemos golpear más, porque ya fue golpeado, herido en una cruz. Ya no lo golpees, ya ahora háblale a Jesús. ¡Háblale! Dios tiene las formas de hacer las cosas, hermano mío, y todo se cumple en la Escritura. Jesús es la peña, la que da agua. Ojo, Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Porque el Espíritu de Dios ahora mora en ti y en mí. Ahora tenemos la simiente de Dios en nosotros. ¿No lo leímos ahorita en Juan? El que peca no conoce a Dios. ¿De qué nos libró Jesús? Del pecado. Tenemos que arrepentirnos, hermano mío, y vivir una vida acorde a lo que Jesús nos enseñó. ¿Y cómo? Solamente podemos si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si no, hermanos, somos unos desobedientes. Estamos en la carne. Inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpié y os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo mismo que está diciendo Pablo. Ya no es en las tablas de piedra. Ya no es en las tablas de piedra. Ya no, el Espíritu de Dios ya no escribe ya en la tabla de piedra, ya no. Ahora las escribe en tu corazón. De eso se trata todo. Por eso, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Santo eres. Todas las Escrituras, hermano mío. Por eso nuestra fe no tiene que estar basada en un solo versículo. Y mucha gente comete ese error. Agarran un texto fuera de contexto para pretexto
para desobedecer a Dios. El 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Subraya ese. Ve lo que el Espíritu de Dios hace en tu vida. Sus preceptos, hermanos, su ley, y los pongas por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lo mismo que está hablando Jeremías. Cuando escribe, pone sus mandamientos o su ley en la mente, la escribe en el corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo seré por Dios. Porque no vamos a entrar al reino de los cielos desobedientes, hermanos. Eso no existe, hermanos. No dejes que nadie te engañe. Estamos a punto de que venga Jesús, hermanos, y no podemos estar. ¿De qué se trata estar con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, hermano mío? Sé santos porque yo soy santo. Si tú el día con día, hermano, no acercas, y la única forma es que te acerques a Dios y que el Espíritu de Dios more en ti, y que empiece el Espíritu de Dios a trabajar en todo lo malo que hacemos. Eso es el Evangelio, hermano mío. No puedes, por eso, segunda de Pedro, hermano mío, segunda de Pedro 3, en segunda de Pedro, con la Escritura te lo pruebo, hermano, te lo compruebo. Con la Escritura te lo voy a mostrar. Segunda de Pedro 3, el 15 y el 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios Señor es para salvación. ¿Ves? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí no te está diciendo Pedro que Pablo está mal. No, lo que te está diciendo es que hay indoctos inconstantes que agarran un cierto versículo, una cierta escritura, y la tuercen para su propia perdición. Porque la desobediencia trajo el pecado y la muerte, hermano mío, la desobediencia desde el principio. Y ahora seguimos a un hombre justo que es Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios justo, que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y obedeció en la cruz hasta la muerte. Ahora seguimos a Jesús, al obediente, no seguimos al desobediente, hermano mío. Ese es un mensaje erróneo de muchas doctrinas. No dejes que nadie te engañe. Y no estamos para andar juzgando, estamos para dar palabra de Dios, como es, hermano mío. Por eso tenemos que escudriñar. No está diciendo que Pablo está mal, está diciendo que él dice que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras con E grande. Y no está diciendo Viejo Testamento como ahora lo dicen, hermano mío. Yo lo estoy diciendo porque ya dije que no, jamás, yo siempre le hablo escrituras, hermano. Pero ahora todo el mundo, no, el Viejo Testamento, lo viejo. La palabra de Dios no pasa, no cambia, hermano. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y está refiriéndose Pedro de las escrituras, de las sagradas escrituras. Y tuercen para no obedecer a Dios, para su propia perdición. Tenemos que tener cuidado de basar nuestra fe en un solo versículo, hermano mío. Y he oído, hermanos, a predicadores que dicen: ya ves, ese era un ministerio de muerte. Dios escribió su ley en tablas de piedra para testimonio al pueblo de Israel. Hoy el Espíritu de Dios las escribe en tu corazón. ¿Ves? No se equivocó Dios. Su intención desde Deuteronomio, lo acabamos de leer, que dice que Él era el que iba a circuncidar nuestro corazón. Desde Deuteronomio, hermano mío. El plan de Dios no ha cambiado. Es por eso que han venido profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo, ¿verdad? Que le llaman hoy, que, ¿verdad? En las Escrituras, antes de Jesús, todos los profetas venían a decirle a Israel que habían pecado contra Dios, que se habían rebelado contra Dios. ¿Cómo? ¿Guardando sus mandamientos? No, hermano mío.
En Jeremías lo dice perfectamente Dios. Ellos invalidaron mi pacto. Y el pacto sigue siendo el mismo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ahora ya no las escribe en las tablas de piedra. Ahora las escribe en tu corazón. Por eso en 2 Corintios 3, del 8 al 18 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué es el ministerio de la justificación? Jesús, el justo, que murió justo, y que nos enseñó el camino, y Él es justo. Ahora seguimos a Jesús, su justicia. Ese es el ministerio de la justificación, y Él vive. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué permanece? Su ley, que ahora no la escribe en tablas, la escribe en tu corazón. Así que teniendo tal esperanza usamos la mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de que aquello que había de ser abolido, no los mandamientos, el velo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El antiguo pacto, que ahora el nuevo pacto es su ley en tu mente y en tu corazón. ¿Ves? Les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. El velo, la ceguera del velo, ya es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todo tiene sentido si escudriñas la palabra de Dios. Está hablando del corazón de ellos. Tenían el velo y todavía siguen teniendo el velo, porque estaban haciendo mandamientos de hombre, no los mandamientos de Dios, hermano mío. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Ves? El velo, no los 10 mandamientos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el 17, hermanos, ahí hay libertad. El Espíritu de libertad, no de libertinaje. El Espíritu de Dios te hace libre ¿de qué? De pecado y de la muerte. Santiago 2, 8 y 12 dice la Escritura, con la palabra de Dios dice: si en verdad cumplís la ley real, los mandamientos, conforme a la Escritura, con E grande, amarás. ¿Ves que nunca dice Viejo Testamento? Escritura, porque las Escrituras son sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pecado es transgresión de la ley, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y usan para decir: ya ves, hermano mío, no es la ley. Pues sí es, porque tienes que guardarla, hermano mío. Porque 1 Corintios 7, 19 te está diciendo Pablo que ya no es la circuncisión, que es el que guarda los mandamientos, sino el guardar los mandamientos de Dios. Se quieren salir de los mandamientos, hermano mío, y Pablo jamás habló en contra de los mandamientos de Dios, jamás. Al contrario, de una orden: no dejes que nadie te engañe. Ya la leímos. El 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es pecado, hermano mío. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Está mencionando los mandamientos de Dios, y ves, es la ley de la libertad. Con la palabra de Dios te compruebo que lo que está hablando Pablo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad, ¿por qué? Porque ya somos libres del pecado y de la muerte. Jesús nos vino a enseñar eso. No dejes que nadie te engañe. Jesús nos vino a salvar del pecado y de la muerte, hermano mío. En 1 de Juan lo acabamos de ver, hermano, también. No dejes que nadie te engañe. Toda la Escritura, ¿ves? Es difícil de entender los escritos de Pablo, pero si tú escudriñas la palabra y dejas que el Espíritu de Dios te ilumine, te vas a dar cuenta que Dios es verdadero y que sus mandamientos son verdaderos.
Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen ¿de quién? De Jesús. ¿Por quién? Como por el Espíritu del Señor. Se cumple la Escritura. El Espíritu no te hace que seas desobediente, hermano mío. Eso no es cierto. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo acabamos de leer. La gente se quiere salir de los mandamientos a lo que sea, porque la carne no quiere guardar, no quiere agradar a Dios. La carne no va a entrar al reino de Dios. Y todo el mundo está enseñando un versículo mal entendido, hermanos, porque es eso lo que Pedro está diciendo. Pedro no está diciendo que Pablo está mal, lo que está diciendo es que son difíciles de entender y que los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. No dejes que nadie te engañe. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Ves? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Cuando te dicen que no se puede, pues necesitas buscar de Dios para que se pueda, hermanos, porque sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible agradar a Dios. Sin Dios es imposible. Si no te acercas a Dios, acércate a Dios. Imagen como por el Espíritu de Dios, y está hablando a cara descubierta como un espejo. Santiago 1, 19, 25, con esto vamos a terminar, hermanos. Santiago 1, del 19 al 25 dice: por esto, amados, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, que la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ves? La palabra es la que puede salvarte. El 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Lo mismo que está hablando Pablo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, subráyalo, la de la libertad, otra vez lo que está diciendo Pablo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. No dejes que nadie te engañe. El mensaje pasado, ¿cuál fue, hermano? Cómo todo tiene sentido. En el libro de Salmos 1, lo voy a leer rápido, hermanos, dice del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas corrientes, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué te está diciendo Santiago en el 25? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que está diciendo David hace cientos de años atrás, lo está diciendo David en el Salmos 1. La perfecta ley de Dios, que es la de la libertad, que es la libertad del pecado y de la muerte. No dejes que nadie te engañe. Serás como árbol plantado y será bienaventurado en todo lo que hace. Si tú amas a Dios y te acercas a Él y empiezas a obedecer a Dios, Dios te va a bendecir, porque Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso.
Él es verdadero. Ama a Dios, acércate a Dios, guarda sus mandamientos y todo lo que hagas prosperará. Dios lo dice. Dios te bendiga. Esa es la verdadera prosperidad, cuando obedeces a Dios. Cuando obedeces a Dios, eres prosperado porque estás entrando en el terreno de la bendición. En la obediencia estás entrando en el terreno de la bendición, de la vida. Dios te da vida. Ahí está Jesús, resucitó al tercer día. Él vive y le seguimos a Él. Dios te bendiga. Suscríbete, comparte y no dejes que nadie te engañe. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.